Esta mañana me gustaría, ya finalizando este pasaje de Mateo capítulo 8, hemos compartido tantas cosas, tantas lecciones tremendas para la vida, por lo menos a mí me ha servido tanto refrescar esto. Fíjense que todo lo que estoy compartiendo fueron estudios que yo he estado, estudios de la palabra. Yo me pasé muchos años, cuando no estuve ejerciendo, digamos, públicamente mi ministerio, que volví, la necesidad que tenía era reestudiar la vida de Cristo. Sin embargo, cada vez que lo vuelvo a leer, o vuelvo a revisar notas, o vuelvo a, ustedes saben, a revisar conceptos e ideas, qué impresionante la palabra de Dios, ¿no? Yo debo haber leído este pasaje no menos de, ¿qué? 1000 veces, y capaz que me quedo corto. ¿1000? Sí, capaz que me quedo corto. Capaz que me quedo corto. Hay muchos de estos pasajes que yo casi los puedo decir de memoria ya, de tantas veces que los he leído. Sin embargo, nunca me han dejado de ministrar. Claro, a veces solo lo he leído como parte de mi lectura, a veces aunque ahora llega un punto en la vida que ya no puedo leer 3 versículos, que cualquier cosita que me llama la atención ya me fui por la tangente. Pero es impresionante la palabra de Dios cómo nos ministra, ¿no? Y no solo está la lección de la exposición de la Escritura y de la enseñanza doctrinal que ella contiene, sino las miles de aplicaciones y formas en las que Dios usa el mismo pasaje para bendecirnos, hablarnos, dirigirnos, etc. Y la semana pasada estuvimos hablando, y va de vuelta, doy la bienvenida a todos los que nos miran por el video. Decía, la semana pasada estuvimos hablando del tema de la confianza en Dios y por qué Dios es confiable. Y en esa reprensión que Jesús le da a los discípulos, yo quiero insistir que Jesús no los reprende en que los despierten, sino la manera en que lo despiertan, la locura, el frenesí que tenían, la urgencia que tenían de salir y decir, no te importa que nos muramos, o por qué no haces nada. En esta semana escuchaba una canción que ya había escuchado 1000 veces, pero que la volví a escuchar al azar, porque las pongo al azar en mi auto, de Dime por qué no responde, muy linda, de Daniel Alejo. Alejo venía bastante a Casa de Vida, no sé si ustedes lo recuerdan, y tiene una canción muy bonita ahora que se llama Dime por qué no respondes. Muy bonita, hablando de ese clamor que hay dentro de nosotros, de por qué no responde, por qué no haces algo con esta situación. A veces ni siquiera es con nosotros mismos, es una situación externa que decimos, ¿por qué Dios no se defiende? ¿Por qué no borra ese abombado que está diciendo eso de él, verdad? Porque hay bastante gente diciendo sandeces por ahí. Nos gustaría que Dios los borrara de la faz de la tierra. Y Dios dice, déjame empezar contigo entonces, a ver si encontramos. Tú quieres entrar a juicio conmigo, empiezo contigo, después sigo por los otros. Y ahí nosotros vamos a desistir enseguida. Pero bueno, quiero terminar en esta mañana la serie de mensajes sobre este pasaje de Jesús calma la tempestad, y vamos a entrar en otro pasaje maravilloso que seguramente nos va a hablar mucho de la realidad de la guerra espiritual y de la verdad de la lucha contra el mal, y les pido que, estoy seguro que les va a gustar ese tema y que nos va a gustar a todos en el aspecto doctrinal, teológico y práctico diario de nuestra batalla contra los demonios, que es una realidad. Pero terminando esta mañana, habíamos parado en el versículo 25, Señor, sálvanos que perecemos, y lo habíamos visto a la luz de Lucas y Marcos, y Marcos lo dice de una manera diferente, ¿no? ¿Se acuerdan que le dice, Señor, no te importa que nos muramos todos acá? O sea, ¿estás mirando para el costado? Y entonces Jesús, según Mateo, él primero reprende a ellos y después reprende al mal. En realidad la palabra reprensión, que reprendió a los vientos, no es que le dijo, viento, ¿por qué sos malo? ¿No? Sino está hablando de una orden de autoridad. Pero a los que sí reprendió porque son malos fue a los discípulos, que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Comparen esa frase nuevamente con Marcos. Jesús le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren qué interesante cómo lo pone Marcos. Las palabras de Marcos son completamente diferentes. O sea, es como que Jesús está sorprendido de que todavía no puedan creer en Él.
Para los discípulos están sorprendidos de que Dios no haga nada. Él está sorprendido de que no estén confiando, de que si Él no hace nada, sigue teniendo el control. ¿Verdad? En Lucas, si ustedes van a Lucas, Él dice así: ¿dónde está vuestra fe? O sea, es otra pregunta más profunda todavía. ¿En qué está puesta nuestra fe? Esa es una pregunta que debe ser respondida alguna vez en la vida. ¿En qué Jesús nosotros confiamos? ¿Cuál es el Jesús que camina con nosotros? ¿Cuál es el Dios al que servimos? ¿Realmente conocemos a Dios al punto que podemos navegar las tormentas de la vida con victoria? La única manera, para poner esta misma declaración desde otra perspectiva, sería la única manera de caminar las tormentas de la vida en victoria sería que nuestro conocimiento de Dios fuera el conocimiento correcto de quién es Dios. Hablamos mucho el tema de la confianza, porque para mí es el tema clave en los momentos en los cuales, o en las circunstancias en las cuales, Dios no va a actuar de la manera en que todos esperaríamos que una persona buena o cuidadosa de nuestra persona actuaría. Y por eso yo di mi prueba, mi testamento de por qué Dios es confiable, cuál es el argumento. Obviamente que no puedo dar todo mi argumento en 30 minutos, nunca dura mi mensaje ni 30, los videos que van a ver son todos de 25, 26, 23, salvo alguna vez que nos quedamos un ratito más porque la charla lo meditaba. Uno no puede hacer un argumento completísimo, pero yo la semana pasada daba algunos argumentos bíblicos y históricos históricos de por qué Dios es confiable y por qué nosotros podemos confiar en su carácter, en su bondad y en su actuar como Dios, en su soberanía. Y aquí Jesús le va a dar una lección de soberanía, ¿verdad? Yo en mi nota tomaba, las tengo aquí anotadas, hablaba de las lecciones, ¿no? La lección de la confianza, la lección de la fe y la lección de la soberanía de Dios. O sea, lecciones que para mí son fundamentales para vivir en victoria en los tiempos difíciles. Lo repito, por eso lo anoté para no olvidarme. Una, y la fundamental, es la confianza. O sea, tú tenés que confiar en Dios, como Padre, como aquel a quien le entregaste tu vida. Tú querés poner tu vida en las manos de alguien que es confiable. Y Dios es confiable, y la completa historia de la relación entre el hombre y Dios es un testamento en sí mismo de que Dios siempre ha sido fiel, aun cuando el hombre no lo ha sido, ¿no? Lo veíamos en Timoteo, en la carta que Pablo le escribe a su hijo espiritual. Ahora, esta pregunta de cómo no tenéis fe, y vieron que está como separada del tema de la confianza, aunque es imposible separar la fe de la confianza, van íntimamente ligadas. No sé si alguien podrá pasar un bisturí. Yo esta mañana la voy a separar en ese sentido, y permítaseme esta separación que probablemente no exista, pero simplemente en beneficio del estudio lo voy a hacer, ¿verdad? En el sentido de que la confianza es una cuestión, una serenidad del corazón, de que tú sabes que la persona, aquella serenidad que tiene el hijo con el padre o el esposo con la esposa, que han probado durante toda la vida de su fidelidad. Entonces, mi papá, yo tengo 50 años, nunca me defraudó, no me va a empezar a defraudar ahora. ¿Me entienden? Ese tipo de confianza que hay en el corazón con aquellas personas que amamos, confiamos en nuestros hijos, los vamos a defender a muerte en algunas cosas porque sabemos que ellos no harían eso. Aunque a veces los niños las hacen. No seamos tan confiados con los niños. Se lo digo por experiencia. Anyway. La lección de la confianza para mí es esa seguridad. O sea, ¿por qué Dios mandaría a su hijo si no tiene intención de cuidarte y de llevarte a la victoria? Para mí, la desconfianza o la desilusión es una mala interpretación del corazón de Dios y de la razón por la cual Él nos ha llamado. Y déjenme repetir una cosa que yo dije la semana pasada, que para mí es fundamental, y es que a menos que nos concentremos en Cristo y en la eternidad, el 90% de los actos de Dios no van a ser sentidos en una ecuación terrenal y personal.
La ecuación tiene que ser cristocéntrica y eternal, y no personal y terrenal. ¿Entienden la diferencia? Cristocéntrica y eternal. Así Pablo lo pone. De él, por él y para él. Y miren las cosas que no se ven, las que son eternas. Y ustedes van a entender a Dios. Si tú miras a Dios solamente a través de yo, del famoso yo, ¿no? Marco Will lo decía de una manera muy cómica, que realmente nosotros somos ovejas, sobre todo cuando oramos, dice él. Porque nuestras oraciones, perdóname, sáname, líbrame, cámbiame, todas terminan en me. O sea, soy yo el centro de la oración. Dios me tiene que bendecir a mí. De hecho, una vez predicando sobre el libro de Job, yo dije, a nosotros no nos preocupa el porqué de la maldad. A nosotros nos preocupa el porqué de la maldad a mí. O sea, cuando me toca a mí el mal, porque todos los días mueren niños. Y no veo acá a nadie derramar una sola lágrima por eso. Hasta que el niño es cercano a tu corazón y ahí tú lloras. Esa es la prueba más contundente de que en realidad el mal que nos preocupa es el que nos afecta. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto de mi mensaje y de la realidad de esta concepción de la vida, ahí es donde entra la fe. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que nosotros llamamos el capítulo de la fe. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes lo volvieran a leer, porque al contrario de ser la galería de los super amigos, es la galería de los despreciados y reventados de la historia. Ya no se parece en nada al Salón de la Justicia ni al Salón de la Fama de Hollywood. Es más bien gente que por fe se entregó. No habla tanto de los hechos portentosos, ¿verdad? No se concentra el escritor de Hebreos en el mar rojo abierto, ni en el sol parado con José, ni en el ángel destruyendo a los 400.000 asirios, o etcétera, etcétera, etcétera. Se confieren que por la fe fueron aserrados, por la fe murieron esperando la promesa, por la fe salieron de donde salieron esperando que Dios les iba a dar algo nuevo. Tiene que ver con el concepto de la confianza, de la renuncia, de la entrega, de la firmeza en el camino, de la firmeza en la certeza, porque él define la fe inmediatamente, o por lo menos nos da la definición más grande que yo conozco de fe, está en Hebreos 11, versículo 1, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe es reprendida por Jesús, al mismo tiempo que también es reprendido el miedo. Yo creo que el miedo pasa por la confianza, y el tema de la fe es, ¿tú no crees en mi poder todavía con todo lo que tú has visto? Y yo quiero hacer un alto en esto. Yo podría casi asegurar, no en todos aquí, no todos porque algunos los conozco hace muy poco, pero podría asegurar aquí que todos, los que yo conozco por lo menos, tenemos suficientes pruebas de Dios para nunca más dudar de Él, pero todos vamos a volver a dudar de Él algún día. Nuestra eterna lucha con la incredulidad, que es un argumento tan arraigado dentro nuestro como la vida misma, para mí es la lucha del cristianismo, es la lucha de la fe. Y la fe está muy ligada al conocimiento de Dios, ¿verdad? Es Santiago que dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? ¿El oír la palabra de Dios o no? ¿En Romano? Es en Romano, tenés razón. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no sé dónde saqué. Me confundí. Es Romanos que dice la fe, exactamente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué la fe viene por el oír la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios revela a Dios. Cuanto más tú conoces la Biblia, tú deberías, o yo debería, confiar o conocer más a Dios. Conocer más a Dios en esa experiencia que no solamente viene con la palabra, sino con la asimilación de esa palabra, o sea, la experiencia de la palabra, es una prueba constante o es un testamento constante de la grandeza de Dios. Jesús calma la tempestad inmediatamente, como una bofetada en la cara a los discípulos. O sea, aquello que le dijo a los fariseos, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, Él sanó al enfermo, no le dijo tus pecados te son perdonados de nuevo. O sea, Él hace el argumento del perdón diciendo, el mismo Dios que sana es el Dios que perdona. Si yo estoy sanando en nombre de Dios es porque Dios está conmigo, yo puedo perdonar. Ese testamento, ese argumento que Jesús da inmediatamente, yo me imagino, y la Biblia da el testimonio, si ustedes leen el pasaje aquí dice que se maravillaron, ¿no?
cuando vieron, ¿quién es este? O sea, está el punto de la fe. ¿Hasta dónde tu Dios puede ir? Y déjenme decir 2 o 3 cositas importantes con el aspecto de la fe. Nuestra fe en Dios está muy supeditada a nuestra fe en las cosas de la vida. Nosotros sabemos que Dios puede hacerlo. Tenemos la idea correcta en la mente, pero en el corazón tenemos una idea muy arraigada. Escuchen bien lo que voy a decir. Y si estoy equivocado con alguno aquí, les pido disculpas. Sé que no estoy equivocado con relación a mí mismo, así que lo voy a decir por lo menos desde mi perspectiva. Y es que mi fe tiende a ser más fácil de ser ejercida cuando la situación es menos grave o menos imposible de ser resuelta. Tengo una idea arraigada contra la que lucho todos los días. Es que es más fácil para Dios darme $10 que 10 millones. Yo calculo que todos pasan por lo mismo, pero no voy a hablar de ustedes porque tengo que hablar de mí mismo. Yo sé, porque soy un hombre estudioso de las Escrituras y que camino con Dios hace más de 30 años, que Él, en su soberanía, Él es todopoderoso. Tengo la doctrina correcta en mi mente. Pero en mi corazón hay una semilla de maldad que me cuesta mucho vencer, que resulta mucho más fácil creer que Dios me va a sanar de la gripe que del cáncer. Debe ser porque el riesgo de la fe es mucho menor. Me imagino yo que debo hacer eso, aunque no tengo una teoría totalmente clara de por qué eso sucede. Sí sé que me cuesta ejercer la fe de Cristo. La fe de Cristo es esta. Es muy simple. Si yo estoy con Dios y Dios todo lo puede, yo puedo dormir cuando el barco se va a ahogar. Porque para Dios sacarme de abajo del agua, salvar el barco, sacarme de adentro de un pez o simplemente darme una moneda para pagar el impuesto es la misma cosa. Él entendía la fe desde la perspectiva de Dios, que para Dios actuar a favor tuyo es una decisión, no una cuestión de poder o de habilidades. Porque el que todo lo puede, el todopoderoso Dios, decir sea la luz o sea un billete de $10 es exactamente la misma situación. Es dar la orden de que suceda. En este lado de la vida, donde las cosas se consiguen, donde pagar una cuenta de $100 es mucho más fácil que pagar una de 100.000, que es imposible prácticamente, por lo menos en mi caso. Para algunos será cambio, porque eso también es una cuestión de perspectiva. Yo me imagino que para Donald Trump hablar de $100.000 es como para mí hablar de uno. Pero desde la perspectiva en la que yo vivo, sigo dimensionando la fe en Dios de acuerdo a las posibilidades. Me resulta más fácil creer que Dios va a proveer para una situación que voy a hacer que creer que yo voy a estar en medio de una tormenta y Él se va a parar y va a decir, cállate, y de golpe un huracán se va a transformar en nada. Yo no saldría fuera del huracán tranquilo caminando diciendo que Dios lo puede calmar de una hora a otra. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir o estoy confundiéndola más? Estoy diciendo que nuestra fe, por lo menos la de muchos de nosotros, incluyendo a Gabriel Fernández, es una fe que en vez de estar amparada en el conocimiento de Dios, sigue contaminada con las concepciones y percepciones humanas de lo que es más fácil y es más difícil. Sin embargo, cuando miro mi historia, yo puedo ver a Dios haciendo de todas las cosas que tiene que hacer. Y he visto a Dios hacer cosas que realmente no tengo explicación para ellas. Si yo estuviera en la barca, el caso de Jesús sigue siendo contundente en contra mía. ¿Cómo no tenés fe, Gaby? Todavía, a esta altura. Y yo tengo que reconocer que sigo siendo el hombre de la barca diciendo, Señor, mira que nos hundimos y esto no lo salva a nadie. Pero no lo digo tan calmo, acá lo digo calmo porque es fácil. Yo no estoy en la barca, claro. Si yo fuera uno de los que estaba ahí, lo hubiera despertado antes y más caliente que todo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Tú me vine a esta barca por culpa tuya, hace algo. Estoy explicando lo que quiero decir. Parece que la prueba de la fe nunca es suficiente con Dios. Parece que no hay nada que Dios pueda hacer para que al final nosotros podamos vivir seguros, tranquilos y confiados. Parece que al final nosotros vamos a vivir siempre en la prueba de la fe. Parece que la fe va a ser una constante decisión de si vamos a creer o no, esta vez. Y a veces parece, y discúlpenme si generalizo, de nuevo insisto que no sé si todos viven eso, capaz que sea una experiencia solo mía. A veces parece que los hechos de Dios son los más fáciles de olvidar. Parece que nuevamente cuando la circunstancia nos empuja a la otra tormenta,
Y los discípulos estuvieron en otra tormenta, otra vez, ahí no estaba Jesús, ahí vino Jesús hacia ellos. Y estaban nuevamente desesperados, no tenían la mínima confianza de, no, pero el Señor nos mandó. Y ahí es donde entra, donde yo puse, en último lugar, wow, se me fue la hora, la lección de la soberanía. Voy a terminar esto ahora, denme 2 minutos más porque no voy a seguir abriendo este pasaje, ya deben estar aburridos del mismo pasaje. Es la lección de la soberanía. La soberanía no es solo poder, es control, es conocimiento, es providencia absoluta en todas las circunstancias de la vida. La seguridad en la que Dios espera que nosotros confiemos cuando conocemos la lección de la soberanía, está en la frase de los discípulos. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Piensen en esa declaración. ¿Quién es este en el que tú has puesto tu confianza? ¿Quién es? ¿Quién es el Dios en el que tú confías? ¿Los vientos y el mar le obedecen o no? ¿Le obedece el mal? ¿Le obedece el diablo? ¿Le obedecen las circunstancias? ¿Le obedece la historia? ¿Le obedecen el azar? ¿Le obedecen ¿cómo se llaman esas circunstancias que cambian muy rápido? No me acuerdo, ¿no? Las circunstancias que cambian muy rápido. Ahí tiene un nombre, pero no me acuerdo. ¿Verdad? Exacto. Los imprevistos le obedecen, los cambios de última hora, la naturaleza, las tormentas le obedece a Dios el sol, le obedece a Dios Steve Hawkins y todo su argumento en contra de Dios, o Richard Dawkins, que defiende el ateísmo. ¿Qué pasa con el comunismo cuando dice que Dios es el opio o la religión es el opio de los pueblos? ¿Le obedece a Dios el Papa, la guerra, Hitler? ¿Quién puede sostenerse en contra de Dios? ¿Quién es el Dios al que tú sirves? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Está tu vida realmente segura en sus manos? Y si está segura, ¿por qué temes? Y si temes, es porque piensas que no está segura. Yo sé lo que todos vamos a decir. Segura en las manos de Dios, todo. Yo estoy seguro en sus manos. ¿Are you? Me estoy explicando, estoy tratando de que salgamos del pensamiento superficial y nos inundemos en esta soberanía que es un absoluto, es un control total, es la capacidad de que todas las cosas, la providencia de Dios es la capacidad de que todas las cosas ayuden para su propósito. La soberanía de Dios, muy ligada a la providencia, es la capacidad de Dios que hacer que todas las cosas sucedan exactamente como deben suceder bajo su señorío, respetando libre albedrío y todas las demás cosas que pudieran generar una suerte de azar o de situación inesperada. Aníbal, por favor. Que ahí tocaste un punto importante, porque yo creo que para conocer eso tendríamos que también conocer la verdad, sobre todo sobre 3 o 4 cosas, que están muy ligadas a la fe y la confianza. Amén. Primero, el libre albedrío, con relación a la soberanía. Amén. Segundo, el tema pecado y santidad. ¿Cuándo obra Dios? Porque por más que en muchos podemos decir que sabemos, siempre se genera esa duda, si Dios me va a ayudar si estoy en pecado. Amén. Si va a calmar la tormenta, si Él es soberano para rescatarme, o yo voy a sucumbir por causa de mi pecado. Amén. ¿Cómo opera el tema? Por eso yo creo que hoy en día, y capaz que estoy diciendo un disparate, pero hoy en día nosotros tenemos una ventaja sobre los discípulos. Oh, sí, yo no lo dudo. Nosotros no tenemos duda de que este puede calmar el viento. ¿Quién es este? No, hoy sabemos quién es Jesús. Ellos no lo sabían. Exactamente, exactamente. Pero el problema, todavía seguimos... Pero tenemos cosas que no sabemos, ¿verdad? Seguimos teniendo miedo de que Él nos deje ahogar. Exactamente. Exactamente. Wow. Entonces, por ejemplo, yo diría que nosotros, conocimiento de Dios, nosotros conocemos mucho sobre que Él es todopoderoso, pero poco sobre que Él es bueno. ¿Y poco en qué sentido? Si yo pregunto, todos diríamos, bueno, pero ¿es bueno cuando yo soy bueno? ¿Y es bueno también cuando yo soy malo? Exactamente. Cuando yo actúo bien, cuando yo actúo mal. Ese tipo de cosas yo creo que son las incertidumbres del ser humano y de los cristianos.
cristianos, en relación a ese cuidado y a esa soberanía de Dios que nos permite descansar y tener fe verdadera. Amén, 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 amén. Es un tema ahí juntos. Por eso es importante, y ahí es donde creo y afirmo la verdad que, bueno, no necesita Pablo que yo se la afirme porque ya se la afirmó el Espíritu Santo, pero para mí esa verdad absoluta de la necesidad del entendimiento del Dios revelado en la palabra de Dios, que revela y responde esas preguntas, y que en la medida en que sigamos, por eso yo la semana pasada me tomé un tiempo, quizás no fuera de contexto porque estaba dentro de lo que el pasaje enseña, pero quizás nos fuimos un poco de la exégesis del pasaje como tal, para entrar en el concepto de la confianza, que por supuesto ese caso tiene que ser defendido 1000 veces más. Y ahí es donde está la exposición constante de la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? La exposición constante a la verdad de Dios va respondiendo todas esas preguntas. Yo tengo, hablándote por ejemplo de un caso personal, yo tengo la claridad en mi vida de que Dios me recibe cuando yo estoy en pecado, no me cabe la menor duda. De hecho, yo hoy puedo caer en pecado y morirme y tengo seguridad que voy al cielo. No tengo la mínima duda en mi conocimiento de la doctrina bíblica. Si la salvación se va a romper con mi incapacidad de cumplirla completamente, yo ya estoy perdido antes de ser salvo. Sin embargo, mi corazón me traiciona por tantos años de desilusión personales que se las voy a transferir a todo lo que me ama y Dios va a estar en ese paquete. Pero lo veo más como una lucha personal que como una lucha doctrinal. Y ahí está donde lo que vos decís. La nueva experiencia, por ejemplo, nosotros ya sabemos cómo es el mar, pero nosotros vamos a atravesar tormenta que no sabemos cómo será. Y esta tormenta de nuevo va a volver a desafiar todo eso en mi vida. Y ahí necesito pasar nuevamente por el proceso en el cual... Y yo creo que Dios por eso las permite. De hecho, volviendo al inicio de nuestro pasaje, que Jesús los montó en esa barca. Yo creo que Dios las permite para que vayamos creciendo. Yo no espero... Tengo hoy un conocimiento de Dios y una confianza mucho mayor que hace 15 años atrás, pero menor que dentro de 15. Porque estoy seguro que me esperan mares como esto, como tú bien decías. Porque este mar yo ya lo sé, tengo esa ventaja sobre los discípulos. Pero yo voy a atravesar mares que nunca he vivido, capaz que otros sí, pero yo no. Y en ese momento me van a volver a poner. Quiera Dios que nuestra exposición a la palabra nos prepare para responder cada vez más rápido a la pregunta ¿por qué? O ¿dónde está tu fe? Amén. Jesús calmó los mares, no voy a hablar más, ya lo saben, y mostró que Él tiene poder y que Él es confiable en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Oramos. Señor, gracias por este momento tan especial. Realmente fue un tiempo maravilloso. Qué importante es que los hermanos estemos juntos en armonía. Cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta paz, cuánta iluminación viene a través de todo esto. Ayúdanos a mantenernos, a hacer cada día que nos juntamos un pequeño esfuerzo de nuestra comodidad. No porque hay que ir a la iglesia no hay que ir, la iglesia hay que ser. Y soy enemigo declarado de los ritos y costumbres que tenemos que cumplir para ser más buenos. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero Señor, yo soy testigo de que soy cada vez mejor en la comunión, en la unidad, en el intercambio con mis hermanos. Ayúdanos a tener ese amor y esa misericordia de siempre priorizar estar juntos, porque momentos como el de esta mañana me ayudan a crecer, a acercarme a ti, a conocerte más. A veces hasta una pregunta o un cuestionamiento que es elevado aquí nos ayuda a revisar nuestro corazón y a seguir creciendo. Te doy gracias por tu bondad y como bien decía Aníbal, todavía nos quedan tantas cosas que vamos a tener que ir estudiando en tu palabra. Tu soberanía se quiebra frente a nuestro libre albedrío. ¿Cómo conjugas ser un Dios providente y soberano y darle completa libertad a tu principal creación, que es el hombre? ¿Cómo actúas cuando nosotros pecamos? ¿Se separa tu fidelidad de nosotros, tu bondad? Señor, son preguntas que deben ser respondidas y ayúdanos mientras estudiamos tu palabra. Estoy seguro que volverán esas preguntas a la mesa porque Jesús, tú nos enseñaste y nosotros estamos aquí para aprender. Y en tu palabra las volveremos a encontrar y tendremos que ser confrontados con ellas. Y seremos transformados por ellas si somos obedientes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.